Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí. Capítulo 4, verso 18. Denme tiempo para abrir la notebook. Espere que se cargue, que ya se va a encender. Amén. Yo veo a todos los predicadores con su notebook, con su tablet, y yo sigo con mi vieja tablet que me ha acompañado tantos años. Realmente me ha sido muy fiel. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18, vamos a leer. Esta no se descarga. El día que se descarga voy a Cachín, compro hojas, vuelvo y ya está cargada de nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. El título del mensaje es Cerca del arrebatamiento. ¿Por qué quiero hablar en estos días de estas cosas? Por lo que dice precisamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando más cerca estamos del arrebatamiento, cuanto más cerca estamos del arrebatamiento de la iglesia, las cosas se van a poner cada vez más difíciles para el mundo. Para la iglesia son los mejores tiempos, porque allí Jesús dijo cuando la higuera siempre representa a Israel, cuando la higuera comienza a echar sus hojas y comienza a dar fruto, es porque el tiempo del verano está cerca, es decir, se viene el verano. Y para nosotros el verano es la venida del Señor. El mejor tiempo que va a poder pasar la iglesia es cuando el Señor venga a buscarnos. Amén. Y eso es importante. Por eso quiero que tengan en cuenta este versículo para comenzar. Por tanto dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. El consuelo de la venida del Señor, yo quiero que hagan una diferencia en esto. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses, en los versículos que tenemos para leer aquí. Y Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53, habla del arrebatamiento, no de la venida del Señor. Tienen que hacer una diferencia. El arrebatamiento es lo que espera la iglesia. La venida del Señor es lo que espera Israel. ¿Por qué les digo esto? Precisamente porque para nosotros, como iglesia, el primer acontecimiento que vamos a tener es el arrebatamiento. Es decir, Cristo viene y nos espera en el aire y los muertos resucitarán y nosotros los que vivamos seremos transformados y estaremos juntos con ellos. Y juntos con ellos nos uniremos al Señor y nos vamos al cielo. Pero es importante entender que hay una diferencia entre la venida del Señor, la segunda venida del Señor, en la que Él ya no vendrá en humillación, sino en exaltación. Él ya no vendrá como siervo, sino como rey. La segunda venida del Señor. Pero esta vez viene a buscar su iglesia, su novia, su desposada. Y en versículos que vamos a estar viendo en estos días, precisamente va a hablar del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor. Son versículos claves para nosotros, para el consuelo, para que nosotros seamos consolados. Ahora, ¿por qué Pablo le dice a la iglesia, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras? Porque los tesalonicenses tenían una duda, una gran duda, que era dónde iban a parar los muertos difuntos, o los difuntos en el Señor, aquellos que habían muerto en el Señor, que habían creído en el Señor, ¿dónde iban a parar? Entonces Pablo se encarga de anunciarles acerca del arrebatamiento. Ya les había hablado de la venida del Señor, por eso ustedes van a ver que Primera de Tesalonicenses, si ustedes observan bien, Primera de Tesalonicenses, cada capítulo de Primera de Tesalonicenses
termina con una referencia a la venida del Señor. Los 5 capítulos terminan con una referencia a la venida del Señor. Pero él ahora les está hablando del arrebatamiento. Nos estamos acercando al final de esta dispensación que estamos viviendo nosotros, esta economía que estamos viviendo nosotros se llama la economía de la gracia o la dispensación de la gracia. ¿Me entienden eso? Dispensación de la gracia. Nosotros estamos viviendo en eso. La era de la iglesia llega a su fin y estamos a las puertas del arrebatamiento. Algunos han dado a llamar, algunos eruditos nos han dado a llamar la generación del arrebatamiento. Es decir, el arrebatamiento está cerca, está tan cerca que quizás algunos de nosotros podamos estar en ese momento. Aunque desde que se fundó la iglesia están esperando, siempre se está esperando el arrebatamiento. Pero creemos que estamos más cerca que nunca del arrebatamiento y los eruditos dicen, nosotros somos la generación del arrebatamiento. Si alguien lo cree, dígame. Amén. Esto es importante, creemos. ¿Saben por qué? Para apurarse a evangelizar. Porque estamos preparándonos, porque debemos estar preparados, porque el Señor viene en cualquier momento y si no nos encuentra preparados, vamos a tener que rendir cuenta. No significa aquellos que han sido salvados que van a perder la salvación, pero sí van a perder toda recompensa, toda corona por no estar preparados. ¿Amén? Amén. Preparados en santidad, en pureza y preparados como esperándolo constantemente. Está viniendo el Señor. Está viniendo el Señor. ¿Amén? Ahora, escuchen por favor, la iglesia ha perdido sentido de urgencia y se dedica a predicar sobre sanidad, milagros y prosperidad, pero no se habla de la venida del Señor. La puerta se cierra y muchos quedarán afuera. Vieron que la iglesia entra en ciclos. Hay momentos en que la iglesia entró en una comodidad tan grande que se fue en organizaciones, se fue en estructuras, pero perdió el fuego. Entonces Dios siempre tuvo que mover un poco las aguas para despertar a su pueblo. Por allí, por la década del 70, se levanta un evangelista llamado Gille Ávila, Joaquín Ávila, que digamos, él empezó a predicar acerca del arrepentimiento porque Cristo viene. De hecho, se llama Asociación Evangelística Cristo Viene, no sé si lo conocen. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba muy cerca de la venida del Señor. Pero una de las cosas más profundas de las que él predicaba era que la iglesia se tenía que preparar porque Cristo venía. Entonces, en todo el mundo se empezó a preparar la iglesia en la década del 70 porque Cristo venía. Ahora pasa la era de Gille Ávila y la iglesia empieza a entrar de nuevo en una meseta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se pierde el sentido de urgencia. La iglesia pierde sentido de urgencia. Es urgente, queridos hermanos, que antes que la puerta se cierre, la iglesia haya evangelizado. No importa cuántos serán salvos, eso no nos importa a nosotros, eso le importa a Dios, porque el número es de Dios. Pero nosotros tenemos un sentido de urgencia. ¿Por qué no se levantan más evangelistas personales o evangelistas en la calle? Porque no hay sentido de urgencia. Porque Cristo viene, yo estoy cómodo, total me voy con Él. Yo me voy con Él y todos los que quedan atrás, ¿quiénes son? Por eso la oración que las madres de familia, que los padres de familia comienzan a hacer por sus familias es fundamental. Amén. Porque tienen que salvarse. Nosotros no sabemos quiénes son los que se van a salvar, pero oraremos para que se salven todos los que más puedan. ¿Cierto? ¿Sí? Oraremos por eso. Se dicen muchas cosas, queridos hermanos. Se dicen que no es necesario evangelizar porque Dios ya tiene el número. Se dice, por otro lado, que no es necesario predicar el evangelio porque, total, Dios ya sabe quiénes se van a salvar. Bolazos satánicos, queridos hermanos. Mentira satánica, queridos hermanos. Dios sabe el número, pero ¿a quién le encargó que evangelizara? ¿A su iglesia? ¿Sí o no? Entonces nos vamos en chiquilinadas, nos vamos en problemitas, nos vamos en cosas tontas y perdemos este sentido de urgencia. Eso no nos va a pasar, hermanos. Eso no nos va a pasar. ¿Por qué?
este tiempo de preparación de obreros. ¿Para qué la preparación de obreros? Porque nos es necesario que el Evangelio se siga predicando y la palabra se siga enseñando. Nuestra tarea tiene que ser la de difundir la palabra de Dios. Y cuando Dios nos da la oportunidad, donde Dios nos da la oportunidad, esa oportunidad la vamos a aprovechar. Queridos hermanos, nos abra puerta grande, nos abra puerta chica, es una puerta para predicar el Evangelio. Cada lugar donde nosotros estemos tiene que ser un púlpito, una plataforma para predicar el Evangelio. Amén. Una de las cosas que yo quiero mostrarles es que Gigi Ávila decía y venía predicando: arrepentíos, Cristo viene. Arrepentíos era su frase, arrepiéntanse porque Cristo viene. Eso era lo que a él más le llamaba la atención. Ahora bien, pasa el tiempo y la gente vuelve a acomodarse. Quiero que vayan conmigo hoy a Mateo capítulo 24, versos 42 al 51. Vamos a comenzar con esto que me parece tan importante para que ustedes vean cuál tendría que ser nuestro mayor anhelo. Gracias. Capítulo 24, vamos a leer desde el verso 42, por favor. Dice: por supuesto, queridos hermanos, que en el contexto, para todo estudioso de la Biblia, en el contexto de lo que está hablando esto, está hablando de la segunda venida del Señor. Pero tanto en la segunda venida del Señor como en el arrebatamiento, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y recuerden siempre esto también que les quiero decir. Capítulo 24 de Mateo y capítulo 25 de Mateo es a los judíos. Es pura y exclusivamente a los judíos. Él les está hablando al pueblo judío. Que hay verdades espirituales que nosotros podemos extraer de acá, sí, pero no todas son para nosotros. ¿Me entienden esto? Porque cuando él habla de la segunda venida, nosotros no estamos acá en la segunda venida. ¿Amén? No estamos acá en la segunda venida. Nosotros estamos con él viniendo, pero no estamos acá. El que está acá, el que quedó acá es el pueblo de Israel. Por eso capítulo 24 es netamente al pueblo de Israel. Por eso vamos a encontrar gente que interpreta, por ejemplo, el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Me toma ese pasaje para aferrarse a la doctrina de que la salvación se pierde si uno no persevera. Y este también es un bolazo satánico, porque el que me dice que soy calvinista porque creo que la salvación no se pierde, entonces yo le tengo que decir arminiano porque cree que la salvación se pierde. Entonces hay una cuestión aquí. No se pueden tomar pasajes bíblicos, sacarlos, extraerlos de su contexto porque puede traernos un problema. Y todo pasaje o todo texto sacado de su contexto, que es un pretexto, para aferrarme a algo que yo quiero creer. ¿Amén? Entonces, capítulo 24 nos dice así, pero vamos a leer estos pasajes que les quiero mostrar ahora. Se los quiero leer, ¿saben por qué? Porque estos pasajes nos ayudan a estar preparados. Así como Israel va a tener que estar preparado para la segunda venida del Señor, nosotros vamos a tener que estar preparados para el arrebatamiento. ¿Amén? Dice, velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Velad. ¿Qué significa velar? Que estemos despiertos, atentos, porque no sabemos qué día puede venir el Señor. El Señor puede venir en este instante, y el que no fue salvo se quedó acá. Esto es tan claro como el agua, no tiene vuelta. El que no fue salvo se quedó acá. Pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche vendría el ladrón, velaría y no permitiría que se horadara su casa. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que nosotros debemos estar preparados porque el Señor va a venir como ladrón en la noche. Es decir, en un momento, así, en un abrir y cerrar de ojos. Que alguno me quiera decir que se va a preparar un momento antes, no tiene tiempo. Porque en un pestaneo nosotros no estamos más acá. ¿Ah? Por esto, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Ahora bien,
hace una pregunta, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a su tiempo? Miren ustedes la importancia que tiene el liderazgo sano que sabe llevar a la gente y le da la ración a su tiempo. Qué importante que es que se levante un liderazgo sano, un liderazgo firme y un liderazgo que realmente ama a la gente, que no ama su propia vida, sino ama a la gente y le da la ración a su tiempo. Cuando Dios pone liderazgo, cuando Dios pone gente por encima de su gente, es para que le dé la ración a su tiempo, para que le dé la ración correcta a cada uno de sus siervos. ¿Ah? Entonces, cuando Dios está llamando a personas a liderar, a ser obreros, los está llamando para que sean fieles y prudentes. Porque cuanto mejor preparada esté la gente para la venida del Señor, mayor cantidad de coronas recibirá la gente, pero el siervo fiel y prudente recibirá un mayor poder, es decir, ¿cómo decirles? Una mayor autoridad por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque fue fiel en la tierra, en lo poco que le dio Dios, fue fiel. Por eso le dice, en lo mucho te pondré. ¿Ah? Verso 46. Bienaventurado el siervo aquel cuando llegue su Señor y lo halle haciendo así. ¿Qué cosa? Cuando el Señor venga y encuentre a ese siervo haciendo exactamente lo que él le había pedido que hiciera, que le diera la ración a su tiempo, a su gente, que la tratara bien, que la llevara por donde él quería que la llevara, bienaventurado será, feliz, no tendrá de qué avergonzarse ese siervo. ¿Ah? Por eso nos es necesario prepararnos. Hermanos, tienen que preparar su corazón. Dejen el cachivacherío de lado y pónganse a trabajar en la obra del Señor tal y como Él quiere que trabajen. Dejen de pensar en sí mismo egoístamente y piensen, queridos hermanos, que hay gente que se está muriendo sin Cristo. Y que si Dios te está llamando al liderazgo, si Dios te está llamando a trabajar en la obra, es precisamente porque quiere gente preparada para que prepare a otros. ¿Ah? Entonces nos es necesario a todos prepararnos. Dice, verso 47. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué significa esto? Un siervo fiel y prudente está destinado a ser exaltado. Un siervo fiel y prudente está destinado a ser exaltado. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi mayor preocupación? Ser fiel y prudente. ¿Ah? ¿Bien? Ahora bien, acá está el siervo malo. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo en día que no aguarda y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente. ¿Sabe qué significa severamente? Lo partirá en dos. Y le señalará su parte con los hipócritas, y allí será el llanto y el crujido de dientes. Esto es disciplina. Ahora escúchenme. El siervo malo es aquel que comienza a pensar que como el Señor va a tardar, la venida del Señor está lejos, el arrebatamiento está lejos, voy a hacer lo que se me canta en la regalada gana con lo mío y con lo de la gente. Pero resulta que en el momento en que él pensaba que podía seguir haciendo de las suyas, justo viene su Señor. Justo viene el Señor a buscarlos. ¿Que se los lleva? Sí se los lleva. Pero que luego será que ha perdido toda recompensa, pierde toda recompensa. Por supuesto que aquí está hablando de una dispensación completamente diferente, que es la dispensación de la gran tribulación. Entonces, los siervos que estén en aquel momento pueden ser inclusive echados al infierno, pero estamos hablando de una dispensación completamente diferente.
pero el principio es igual. El principio es el mismo. El principio es cuidado, cuidado. Por eso es que este es tiempo de llamar la atención a los siervos que están actuando de manera imprudente o de manera mala con la gente. Que está llevando a la gente a doctrinas erradas, a cosas traídas de los pelos, y que está llevando a la gente a mayor confusión. Ustedes saben que va a haber gente, como por ejemplo en la Iglesia Universal, que está siendo llevada al mismo infierno porque no se le predica de salvación, se le predica de sanidad, de prosperidad, de milagros, de grandes milagros, pero no se le enseña el camino de la salvación. Entonces la gente se va con los bolsillos llenos y con milagros grandes, pero se va al infierno. Entonces, ¿cuál tiene que ser? Escuchen, ¿cuál tiene que ser nuestro mayor anhelo? Nuestro mayor anhelo es que la gente se salve. Ustedes saben que la gente puede no ser muy instruida, ni estar muy instruida, ni habernos dado tiempo a instruirlos. Pero si se salvaron, se van con el Señor. Porque personas instruidas o muy instruidas, pero no son salvas, no se van con el Señor por su instrucción. Se van con el Señor los que fueron salvados, los que confesaron a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces nos es más urgente predicar el Evangelio, porque una vez que se le predicó el Evangelio y el Señor no vino, se lo podrá instruir. Amén. Esto es importante. No significa eso que la instrucción no sea necesaria. Claro que es necesario. Claro que es necesario que nos instruyamos, pero lo más urgente en este momento es que llevemos a la gente a los pies del Señor. Si el Señor lo salva, si el Señor no lo salva, ese no es problema nuestro. El problema nuestro es que llevemos a la gente a los pies del Señor. ¿Amén? Bien. Hasta allí quería mostrarles esto que nos da un tremendo sentido de urgencia. Por eso, la iglesia no debe fijar su mirada en la segunda venida del Señor, sino en el arrebatamiento, que no es lo mismo. Ahora también debemos prestar especial atención a nuestro modo de vivir, no porque el pastor lo exija ni porque el pastor me esté mirando. ¿Cuántos tenemos, queridos hermanos, que se portan bien porque el pastor los mira, pero no se dan cuenta que el que lo está mirando, que los ojos que lo están mirando y ante cuál tiene que portarse bien es ante el Señor? Entonces no se debe hacer porque el pastor me mira, se debe hacer porque el Señor me mira. Porque esa es la preparación que se necesita. ¿Saben qué? Cuando una persona se porta bien delante de los pastores, pero estando a solas o estando en privado, se porta mal, ¿saben qué es? Un hipócrita. Tiene un disfraz. Pone un disfraz para que el pastor lo mire nada más. ¡Ay, qué bueno ese hermano, esa hermana! ¿Cómo se porta? Es impresionante. Y ¿saben qué? Se está engañando a sí mismo. No solo está engañando a los que lo ven, sino se está engañando a sí mismo. Y ese es un gran problema. No ni porque la iglesia prohíba cosas, sino porque el arrebatamiento acontece en cualquier momento. La iglesia no prohíbe cosas. Que si nosotros prohibimos cosas, eso también es una mentira. Que nosotros advirtamos a las personas que tal cosa no la haga porque después le va a traer consecuencias es una cosa, pero que se le prohíba, no, haga lo que quiera. ¿Ah? Haga lo que quiera. Total, cada cosa de esa le traerá sus consecuencias, sean buenas o sean malas, le traerá sus consecuencias. Pero no hagamos nada porque el pastor lo ve o porque la iglesia lo prohíbe. Eso pasó, eso fue otro tiempo, ya no para nosotros. Nos ordenamos nuestras vidas y caminamos ordenadamente porque el Señor lo ve y porque queremos nosotros que cuando el Señor venga nos encuentre así preparados para que no tengamos que ser avergonzados en su venida. Cuando Él nos venga a buscar no tengamos que bajar nuestro rostro avergonzados cuando tengamos que estar frente a Él. Amén. Amén. Eso traerá vergüenza. No nos está diciendo a nosotros que seamos perfectos, nos está diciendo que seamos maduros, íntegros, que busquemos la integridad, que busquemos ser íntegros. Nos es necesario confesar nuestro pecado cada día, nos es necesario confesar nuestras maldades todos los días,
A cada minuto nosotros remetemos la pata, pero a cada minuto nosotros tenemos que tener ordenadas nuestras vidas. Estamos aprendiendo en el discipulado que la permanencia con el Señor o la permanencia en comunión con Él no es que no nos equivoquemos, sino que inmediatamente que nos equivocamos, confesamos nuestro pecado. No guarden odio, no guarden rencores, no guarden cosas viejas, suelten las cosas viejas, suelten las amarras de la barca que carga cosas viejas, déjenla ir, porque nos es necesaria una embarcación nueva. Nos es necesaria una embarcación nueva. Suelten amarras, suelten amarras. Esto no significa, queridos hermanos, que tengamos prudencia, esto significa que tenemos que ser prudentes, pero suelten amarras de las cosas viejas, no las guarden, porque lo único que hacen primero es estancarnos y segundo, cuando venga el Señor, avergonzarnos. Porque el Señor nos dio todas las herramientas para que seamos plenos. Nos dio todas las herramientas. Que nosotros algunas no las sepamos usar, otra cosa. Nos enseñarán a usarlas. Pero Dios ya nos dio todas las herramientas. ¿Amén? Amén. No seamos indiferentes e indolentes para no ser sorprendidos por el arrebatamiento y quedemos avergonzados. A ver, Primera de Tesalonicenses. Vayan de nuevo allí a Primera de Tesalonicenses. Miren que vamos a tener una serie de mensajes. Este es el principio, lo de hoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Bien, tiempos. Pablo les está diciendo a los de Tesalónica que le estaban preguntando acerca del tiempo de la venida del Señor. Dice, no les es necesario a ustedes que les escriba sobre el tiempo. No es necesario que ustedes sepan el tiempo, porque les es necesario estar preparados. Primero que Pablo no sabía cuál era el tiempo. Pero allí hay dos palabras que quiero que le presten atención, que es la palabra tiempos primero, que es la palabra cronos, que es un periodo de tiempo, y la palabra kairos, que es tiempo señalado o la ocasión. Por eso le dice, pero acerca de los tiempos, es decir, de la fecha exacta y de la ocasión, hermanos, no tienen necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón por la noche. Ahora bien, está hablando aquí de la segunda venida del Señor y no del arrebatamiento. Está hablando de la segunda venida del Señor y no del arrebatamiento. ¿Por qué? Vean ustedes, cuando digan paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está de parto, le dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahora escuchen, dice, vendrá sobre ellos. Observen ustedes que no le está hablando a la iglesia, les está hablando a los que quedan en la tierra. ¿Me entienden eso? No le habla a la iglesia, le habla a la iglesia, pero no está hablando de que la destrucción repentina vendrá sobre la iglesia, sino sobre los que queden sobre la tierra. Pero llega un momento en que los que quedan sobre la tierra dirán, hay paz y hay seguridad. ¿Por qué? Porque se habrá levantado un líder que llevará a toda la gente a creer que hay una seguridad y a creer que hay paz. Porque el mundo está esperando que alguien los lidere. Y ese tiempo se está preparando. El tiempo del anticristo se está preparando. El espíritu del anticristo ya está desde el momento en que se manifestó Cristo. Porque anticristo es el que se opone a Cristo. Y el que va contra Cristo. Pero se va a manifestar un hombre, se va a manifestar una persona en la que Satanás ha entrado, él en persona. Ese es el anticristo. Y ese es el que llevará a toda la gente a creer, aquellos que se quedaron sobre la tierra, a creer que hay paz y seguridad. Y cuando llegue ese momento, que es la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio, cuando llegue ese tiempo, entonces la gente creerá que hay paz y seguridad. Pero se manifestará justo el anticristo. Vendrá destrucción repentina, porque él empezará a destruir a la gente, con el tema del sello, con el tema de las persecuciones contra los siervos de Dios.
porque también habrá santos de Dios en aquella dispensación de la tribulación. Dice, y no escaparán de ningún modo, pero vosotros, presten atención a esto, ahora, ¿a quién le habla? A la iglesia. Ahora le está hablando a la iglesia, pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que en aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora hace una advertencia, verso 6, no durmamos, es decir, no sean indolentes, no entren en un tiempo de indiferencia espiritual, no se achaten, no se aplasten. ¿Por qué? Pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estén despiertos, la iglesia debe estar despierta, porque en el arrebatamiento, los que están indiferentes, los indolentes espirituales, esos serán los que quedarán sin recompensa. Porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y amor como yelmo la esperanza de salvación. Escuchen, porque Dios no nos ha destinado para la ira, es decir, para la tribulación, para el tiempo de la manifestación de la ira de Dios. No nos destinó Dios a eso, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien murió por nosotros para que ya que estemos despiertos o dormidos, ahora aquí la palabra dormidos o despiertos significa muertos o vivos y no indolentes como lo leíamos recién. Es decir, sea que hayamos muerto o sea que estemos despiertos, es decir, vivos, dice, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, otra vez tenemos aquí, exhortaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como también lo hacéis. Es importante, queridos hermanos, la preparación para el tiempo que viene. Allí tienen, en el verso 23 y el 24, ahí tienen una referencia a la venida del Señor. Y esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta constantemente. Dice 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique completamente. Ahí tienen ustedes al ser humano completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible en la venida del Señor, en la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. La santificación es algo que el Señor hace sobre nuestras vidas, desde el mismo momento en que nosotros hemos sido salvados. Ahora, la santidad tenemos que procurar trabajar sobre ella nosotros. El Espíritu Santo lo hace, pero en la medida en que nosotros le damos autorización al Espíritu Santo para que lo haga. Si nuestro pedido, como dice Pablo allí, el mismo Señor os santifique en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, es decir, íntegramente el ser humano tiene que ser santificado para que sea irreprensible, para que cuando tengas que presentarte delante del Señor, irreprensible significa que nadie puede levantar su dedo para acusarte de nada. Ni el diablo, ni tu conciencia, ni tu vecino. Amén. Santidad es vivir apartados de las cosas malas y vivir íntegramente para Dios. Allí tienen en el verso 22 verso 21 y verso 22 dice, sino examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Allí tiene un principio para la santidad. Amén. Bien. ¿Qué es el arrebatamiento? Ahora sí, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Hoy vamos a hacer una introducción a este tema. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Dice,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire. Presten atención, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y verso 18 dice, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, ¿qué le está diciendo a los tesalonicenses? Consuélense con estas palabras. Cuando alguien muere en el Señor, no muere, duerme. Por eso el Nuevo Testamento habla de dormir, que un creyente duerme. ¿Vieron ustedes cuando un creyente está en el ataúd? ¿Lo vieron ustedes? Parece que un creyente parece que estuviera descansando, a veces hasta parece que estuviese sonriendo. Porque eso es un descanso, está dormido su cuerpo, su espíritu ya está con el Señor, pero su cuerpo está dormido, porque está esperando. ¿Qué pasa cuando una persona duerme? Se acuesta, duerme, descansa y se levanta. Entonces, ¿por qué llama el Nuevo Testamento a la muerte del creyente dormir? Precisamente porque el creyente ha muerto, sí, ha muerto sobre esta tierra, pero está esperando su resurrección, su levantamiento. Eso es dormir, porque su cuerpo se muere, pero está esperando levantarse cuando el Señor le dé la voz de mando. Por eso duerme el creyente, está esperando el levantamiento. Está esperando la resurrección de su cuerpo. ¿Amén? Vean ustedes, este es el acontecimiento por medio del que Dios con su Hijo sacará a la iglesia de la tierra para llevarlo al cielo. Bien, ¿qué significa arrebatamiento? Ustedes han escuchado que se ha usado mucho la palabra rapto. La palabra rapto no existe en la Biblia, la palabra rapto no está en la Biblia, pero se usa porque es una forma de decir arrebatados por fuerza o tomados por fuerza. Algo que se saca, se lleva por la fuerza, sin esperar. Por eso se llama en algunas partes se llama rapto, pero no es una palabra bíblica, la palabra bíblica es arrebatamiento. Ahora, para describir este acontecimiento, este acontecimiento de rapto, porque no existe esta palabra en la Biblia, aunque el término significa tomados por fuerza. Arrebatados. ¿Qué significa la palabra arrebatados? La palabra arrebatados es la palabra griega arpalzo, que significa capturar, quitar, atrapar, tomar por la fuerza. Primero, la palabra describe la acción del Espíritu Santo al transferir a Felipe a otra localidad. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 8:39 cuando Felipe le predica al eunuco, ¿sí? Allí en el desierto? Y luego Felipe es tomado por el Espíritu Santo y aparece en la ciudad de Samaria. Está a cientos de kilómetros. Pero resulta que el Espíritu Santo lo arrebata, lo saca de ahí y lo lleva a otra localidad. Eso es la misma palabra. Ahora, ¿se acuerdan también? 2 Corintios 12. Vean conmigo, por favor. Allí van a encontrar de nuevo la palabra arrebatamiento o arrebatado. Capítulo 12 de 2 Corintios, versos 2 al 4. Dice: sé de un hombre en el Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, el cual fue, ¿qué dice?
arrebatado. ¿Sí o no? Dice arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé del tal hombre, por supuesto que él está hablando en tercera persona, pero está hablando de él mismo, ¿sí? Y sé del tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Pablo encuentra esta palabra arrebatado como la palabra justa o exacta para describir lo que a él le pasó. Es llevado de la tierra al paraíso. Él no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él sabe que fue llevado al tercer cielo, que fue llevado al paraíso. Y la palabra que él usa allí es arpazo, es decir, arrebatados. Arrebatados es la misma palabra que se usa para describir cuando el Señor descienda, que Él no va a descender hasta la tierra. Él nos espera en las nubes, Él nos espera en el aire. Ahora, las nubes, no se debe interpretar la nube como estas nubes comunes que nosotros vemos. La nube de su gloria, la Shekinah, la presencia misma de Dios, la que hará esa nube. Y allí es donde Él nos va a esperar. ¿Saben dónde nos va a esperar el Señor? En el mismo lugar donde todos los demonios están viviendo. Entre el cielo y la tierra. En el mismo lugar, Él nos va a arrebatar. Es decir, nosotros seremos levantados. Él no vendrá y no tocará la tierra. Él no va a tocar la tierra hasta la segunda venida del Señor. En la segunda venida, Él sí va a tocar la tierra. Porque dice la Biblia que el monte de los olivos se partirá en dos. Porque los pies del Señor se apoyarán sobre el monte de los olivos. Allí cerquita de Jerusalén. Pero ya Él vendrá como rey a tomar el control de la tierra. Ya no vendrá a buscar a su esposa o su desposada para llevarla al cielo. ¿Ah? Vuelvan allí a 1 de Tesalonicenses. Vean ustedes conmigo, por favor, 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Una de las dudas de los tesalonicenses era qué pasaba con los creyentes difuntos. Ellos pensaban que los creyentes difuntos se iban a perder este acontecimiento. Ellos pensaban que se lo iban a perder. Entonces preguntan, ¿y qué pasa con los que murieron en el Señor hasta el momento del arrebatamiento? Entonces Pablo les dice lo siguiente, los muertos resucitarán primero. Ese tema para después. Pero él les está aclarando una duda. ¿Ven? 4:13 en la segunda parte dice, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Ahora, ¿quiénes son los demás que no tienen esperanza? Los incrédulos. Los que no han creído en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque no saben ni conocen de la venida del Señor. Porque hay muchas cosas que se están diciendo. Ahora escúchenme, por favor. Y esta es una de las cosas que me llama muchísimo la atención también. Los canales como el History Channel y algunos canales de esos están hablando sobre la venida del Señor y son canales seculares. ¿Saben qué dice? Si los hijos callan, ¿qué dice la Biblia? Si los hijos callan, las piedras hablarán. Si nosotros callamos, Dios hará hablar a las piedras. Escúchenme, ¿saben qué lindo que es ser reemplazado por una piedra? Nos llama la atención eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que canales seculares estén hablando acerca de la venida del Señor y estén encajando cada pieza en su lugar y ellos están creyendo que es así? ¿Cómo puede ser que ellos estén hablando sobre esto y la iglesia, el liderazgo de la iglesia, no esté hablando de esto? Eso me llamó muchísimo la atención y me golpeó duro, me golpeó fuerte. Por eso es importante, queridos hermanos, Dios nos está llamando a una profunda preparación. Dios nos está preparando para su venida. Pronto el Señor viene a buscar a su iglesia. Hasta aquí llegamos. Pónganse de pie.